El pueblo cristiano evangélico encontró en Parque Nueva Jerusalén un lugar de alta calidad dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Un espacio diseñado para quienes tienen en la fe evangélica un mundo en común. Nueva Jerusalén, acompañando al pueblo cristiano desde el 2001. Para más información, llámenos al +56 9 66 54 14 22. Estamos a su disposición las 24 horas. A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. Muy buenas tardes, bienvenidos a Unidos, un pueblo que conquista. Saludamos a todas las personas que nos ven a través de Corporación TV, a las personas que nos escuchan a través de Radio Corporación y también a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales, cada una de ellas que puede ser en Unidos, un pueblo que conquista, en Radio Corporación y otras más que también nos siguen. Pero hoy tengo una invitada en este programa, es Ángela Augusto. Bienvenida Ángela, ella es salmista y bueno, vamos a hablar hoy día una historia bien particular. Vamos a hablar sobre el avivamiento en Gales. Este avivamiento se ocurre en una zona que es que está en Europa, de hecho es un país que es vecino de Inglaterra y actualmente tiene como cerca de 3 millones de habitantes. Es un país bilingüe. ¿Por qué hago tanta mención de ellos? Porque vamos a hablar en particular de un avivamiento que ocurrió ahí en 1904 y que fue todo liderado con Evan Roberts. Sí, yo la verdad, Ángela, tuvimos la oportunidad antes de reunirnos y comentar sobre la historia y la verdad yo aprendí mucho de ella. ¿Qué opinas tú? Por supuesto, aprendimos muchísimo las dos porque Evans es un joven como tú y como yo, pero usado por Dios de una manera extraordinaria. Como un joven minero de 26 años pudo ser impartido por el Espíritu Santo para trastornar una sociedad y llevar un avivamiento en un tiempo que quizás ni se imaginaba que eso iba a ocurrir. Sí, siendo muy joven, él de hecho en esa época que ocurrió el avivamiento se trastornó toda la sociedad, hubo un cambio profundo en la sociedad. De hecho, hubo cambios en burdeles que fueron cerrados porque las prostitutas que trabajaban en ellos ya no estaban dedicándose a eso, sino que estaban estudiando la Biblia. También personas que cometían crímenes ya no estaban haciéndolo y de hecho había muchos policías que ya no tenían trabajo. Muchos incluso entregaron sus guantes blancos. ¿Por qué? Porque decían ya no hay ningún peligro en la sociedad. Claro. ¿Y qué hacían ellos en esa época? Claro, y también destacar que dentro de las librerías el stock de Biblia se acabó totalmente. Sí. Era una demanda comprar una Biblia, ya no era algo poco común, sino que todos necesitaban tener una Biblia para poder estudiarla. Sí, y de hecho a mí me gustó mucho una historia en particular porque hasta el cambio en el vocabulario que hubo de la gente se vio en un particular caso con los caballos. Tuvieron que ser entrenados nuevamente. ¿Por qué? Porque originalmente todas las personas cuando les daban órdenes los hacían con palabras, con groserías, con palabras soeces y después no querían recibir órdenes. No obedecían lo que le decían. Entonces lo que se hizo en esa época se tuvo que volver a entrenar a todos esos caballos. La verdad hubo un cambio profundo en esa sociedad. Por eso hoy en particular vamos a estudiar la vida de Evan Roberts para entender un poco qué fue y qué lo llevó siendo tan joven a liderar este movimiento. Wow. Pero, ¿cómo se logra esto? Evan Roberts en particular era un joven que tenía, como tú mencionaste, solo cuando pasó todo esto 26 años. Era un joven de origen humilde, unos padres muy dedicados y además él no había terminado de hecho sus estudios. Pero ¿qué podía hacer la diferencia? Era el corazón dispuesto que él tenía con el Señor. Esa búsqueda tremenda que tenía cada día de buscar al Señor. El origen de Evan, él se crió en una familia cristiana, en una familia que le enseñaba a sus hijos todos los días que tenían que buscar del Señor. De hecho, a cada uno de ellos tenía su Biblia y la tenían tan gastada porque cada uno de ellos la leía y todos los días aprendían diferentes textos bíblicos. Qué importante lo que mencionas tú acerca de la familia, porque nosotros como sociedad tenemos que impartir a nuestros hijos, a nuestros niños dentro de casa. La educación viene primero en casa. Luego los padres comienzan a impartir lo que es la Biblia, lo que es la palabra del Señor y de ahí vamos a tener una sociedad totalmente cambiada, transformada y conociendo al Señor. Así es. De hecho,
Una de las cosas que dice Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es tan importante, y de hecho también si vamos a Deuteronomio 11, también habla al respecto. Dice que en esa época Dios les pidió al pueblo de Israel que se enseñara y que todos aprendieran sobre la palabra del Señor y que la pusieran en su corazón. Pero en el versículo 19 en particular dice que se le enseñe a los hijos en casa, en todas las actividades que hagan diarias, que también tengan contacto con el Señor. Porque ¿qué es lo mejor? Que la familia también te vea en casa, no solamente predicando por la vida, diciendo, bueno, hay que hacer tal cosa, sino que también te vean actuando de una forma distinta. Una de las cosas que me ha gustado de participar de este proyecto en particular es que todas las personas, o gran parte de las personas que he entrevistado me han dicho: Marlene, ¿sabes qué? Mis padres marcaron algo importante en mi vida. Mis padres, la verdad, yo soy esto porque ellos me llevaron, porque ellos me enseñaron de la palabra. Por eso es tan importante que, es verdad, tenemos que congregarnos, tenemos que ir a la iglesia. De hecho, Dios nos manda a hacer eso. Pero una de las cosas que también debemos hacer como padres, como guías de familia, es enseñar en casa a cada uno de nuestros integrantes de la familia cómo adorar, cómo orar, desde los niños desde que pequeños que puedan hacerlo. Por Así supuesto, que es importante. porque nuestros padres son nuestros primeros profetas, Así es. los primeros que imparten una palabra sobre nosotros y nos hacen crecer. Así es. Así que es muy importante que lo podamos hacer. Y de hecho, así lo menciona esta historia en particular. Él fue marcado por una vida íntegra de sus padres que buscaban del Señor, que lo llevaban a la iglesia, a la capilla Moría desde pequeño. Y él fue impartido desde pequeño, desde su ministerio. De hecho, a él lo marcó mucho una palabra que el Señor, bueno, la persona que estaba predicando dijo: ¿qué haría Jesús? De hecho, eso lo marcó toda su vida y él siempre se estaba cuestionando: ¿qué haría Jesús si yo hago tal cosa? Y todo eso, ¿por qué? Porque sus padres también lo llevaban y lo hacían participar de las reuniones con los adultos. Entonces, una de las cosas que a mí me gustó mucho de esta historia en particular es que, bueno, Evan, desde muy joven, él tuvo que empezar a trabajar porque su padre sufrió un accidente en la mina y tuvo que ir y también aportar en su casa dinero. Bueno, en esa época no era extraño de que jóvenes y niños fueran a trabajar a las minas. Entonces él de joven fue, pero ¿sabes que él no dejó el amor por la palabra? Él todos los días llevaba su Biblia, la llevaba y se ponía a la puerta antes de que entraran todos los mineros y le empezaba a decir un versículo bíblico. Y le decía: mire, se los voy a leer, medítelo durante el día y en la noche dígame qué entendió, qué aprendió de esto, siendo muy joven. Y de hecho hay una historia bien particular también que menciona qué pasó con esa Biblia. ¿Sabes que él todos los días tomaba la Biblia, iba y la dejaba en un orificio que había en la pared? Entonces él la dejaba ahí escondida. Pero un día hubo una explosión y ¿sabes qué? Todo se derrumbó, todo se quemó, excepto su Biblia. Su Biblia quedó intacta, solamente quedó chamuscada por todo el borde, claro, pero la parte del texto quedó perfecta. Así que, de verdad, esa palabra trae mucho poder. Imagínate esa Biblia, todas las veces Claro. que la había leído, estaba muy Por desgastada. supuesto, y también el testimonio para todos los trabajadores que estaban ahí en medio de esa mina, ver que a pesar de que esa Biblia estaba en un hueco, no le sucedió absolutamente nada. Así es. Él era un joven, Evan Robert, atípico a su tiempo. De hecho, él lo que hacía, trabajaba, se iba a su casa y se iba después a la iglesia. Y todo el tiempo lo dedicaba a buscar al Señor. De hecho, él generalmente no se relacionaba en esa época tanto con sus pares, se dedicaba más a buscar al Señor. Eso es lo que hacía generalmente. Y bueno, de hecho fue tanto que ya cuando creció un poco, le dijeron en la iglesia: ¿sabes que tú siempre estás debatiendo con nosotros de la Biblia? ¿Por qué no diriges un grupo de debate con jóvenes de tu edad? De hecho, eso le sirvió mucho a él porque fue la primera experiencia hablando y liderando a otras personas. Pero lamentablemente duró muy poco porque hubo otro accidente en la mina y lamentablemente se fueron todos los que eran más jóvenes, los sacaron, los despidieron y él se tuvo que ir a trabajar a otra ciudad. Pero en esa otra ciudad fue bueno. ¿Sabes por qué? Porque él conoció a otras personas y una de las personas que le tocó compartir, de hecho, en el cuarto fue muy bueno. Hay un testimonio en particular. Él decía que cuando compartían las noches, todos los días leían la palabra, oraban juntos y después
cuando se iban a dormir, escuchaba todos los Claro. días cómo Evan Robert buscaba del Señor. De hecho, Sí. escuchaba cómo lloraba y lo buscaba Como con gemía. pasión y gemía, de hecho, en el espíritu. Qué Él era tremendo. un apasionado por el Señor. Esa búsqueda intensa era tremendo. Y una de las cosas que ya marcó mucho en esa época fue un tiempo que él fue a una reunión de oración. Y le dijeron que hiciera una oración. En esa reunión que él dirigió la oración, la verdad, todas las personas que estaban ahí presentes fueron conmovidos porque fue tal la unción que tenía en ese momento hablando y orando al Señor, que de hecho cuando terminó ese periodo, vino y el ministro que estaba a cargo del lugar le dijo, ¿sabes qué? Yo creo que tú lo que tienes que hacer es dedicarte al ministerio en tiempo completo. La verdad, Evan, en ese momento siempre había buscado mucho del Señor, pero en ese momento cuando ya se lo plantearon, dijo, sí, la verdad, yo es esto lo que quiero hacer, y decidió dedicarse al ministerio en tiempo completo. Hasta el momento está muy interesante esta historia, pero Sí. todavía no llegamos al tema de cómo surgió el avivamiento. Pero lo bueno es que ya vamos a llegar a ese punto. Pero sí los voy a invitar primero a que vayamos a ver un videoclip. Este es Yo he creído, que es interpretado por el Coro Nacional de la Iglesia Unida Metodista Pentecostal. Disfrútenla con nosotros. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. Confiar
evangélico encontró en Parque Nueva Jerusalén un lugar de alta calidad, dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Un espacio diseñado para quienes tienen en la fe evangélica un mundo en común. Nueva Jerusalén, acompañando al pueblo cristiano desde el 2001. Para más información, llámenos al +569 6654 1422. Estamos a su disposición las 24 horas. Recuerda que todos los meses tendremos concurso, el que será auspiciado por el Parque Nueva Jerusalén. Para participar, solo debes completar el formulario que estará publicado en el fanpage de Unidos, un pueblo que conquista. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. Y ya estamos de regreso en Unidos, un pueblo que conquista. Hoy estamos viendo un particular líder que fue y existió en 1904 en el avivamiento en Gales. Y para ello me está acompañando Ángela. Ángela, ha sido muy interesante este primer bloque. ¿Qué has aprendido más o menos? ¿Qué hemos conversado el primer tema? Interesante el primer tema porque Dios ocupa a personas comunes para hacer cosas extraordinarias. Como comentabas tú al principio del bloque, Dios necesita un corazón dispuesto para poder hacer una obra maravillosa en el mundo. Así es. De hecho, él ya había comenzado a hacer su ministerio porque fue llamado y entendió que tenía que dedicarse en tiempo completo. Pero de hecho en 1903, un año antes de que fuera el avivamiento, él entendió de que él tenía iba a haber un avivamiento y Dios se lo reveló en su corazón. Sí. Él sabía que venía algo nuevo. Y en esa época había algo particular, había muchas iglesias que estaban orando por algo que ocurriera en su nación. Y también hay un evangelista de esa época que incluso estaba orando por un Eliseo. Él decía que alguien fuera ungido con ese mismo manto, esa misma unción que tuvo Eliseo. Parece que la respuesta fue Evan Roberts. Sí, fue Evan Roberts. Sí, pero una de las dificultades que empezó a tener en esa época, y una de las cosas que estuvimos revisando, ¿qué opinas tú? Claro que la dificultad era el hecho de tener un ministerio tan demandante, ser una figura importante dentro de la sociedad que lo rodeaba y irse a los excesos. Que eso es una de las cosas que nos marca dentro de nuestra vida cristiana, cuando nosotros no le ponemos atención a nuestro ser integral. Recordemos que somos un espíritu con alma y cuerpo. Así es. Y tenemos que darle también nuestro espacio a nuestro cuerpo y también a nuestra alma. Ellos tienen que estar en total integridad para poder avanzar en las cosas de Dios. Entonces, ¿cuál fue el error de Evans? Que él comenzó a demandarse mucho a sí mismo. Él sentía en todo momento que si él no estaba en ayuno y en oración constante, no iba a estar preparado para recibir al Espíritu Santo. Y ello lo llevó a alejarse de su familia, de sus amigos. Y nosotros entendemos que su primera iglesia, podemos decirlo, fue su hogar. Así es. Entonces sus padres fueron parte importante de su formación y él los dejó a un lado. Sí, y fue muy triste porque en esa época él, claro, ya no estaba viviendo en su hogar, estaba viviendo en otro lugar, en otra ciudad. Sin embargo, él en forma constante, de repente sus amigos le decían, oye, vamos y compartamos, y él iba y decía, sabes que no. Y aunque a lo mejor eran personas también con el mismo lenguaje, personas cristianas como tú, como yo, decían, no, yo quiero ir a buscar más del Señor. Él era un apasionado realmente. Pero claro, se iba en el tema del extremo de que no compartía con el resto y bueno, finalmente con el poco cuidado que tenía de sí mismo, que con la pasión que tenía dejó de a veces de comer, de dormir, le pasó lamentablemente la cuenta un poco después de que empezó el ministerio y el avivamiento. Claro. Pero ¿cuándo comenzó el avivamiento? Eso partió el 31 de octubre de 1904 y de hecho, ¿cómo partió? Evan Roberts en particular pidió permiso para empezar una serie de reuniones y era pequeña, la verdad, y cuando empezó esa serie de reuniones hubo una explosión, algo cambió. Su búsqueda intensa llevó a que hubiera un cambio y que hubiera un mover distinto, no solamente en el lugar donde estaba, sino que en toda la nación. Y comenzó lo que hablábamos al principio, ese cambio profundo en la sociedad. Wow. O sea, cómo un mover de Dios
cómo que la gente entienda y despierte a lo que una persona o una iglesia esté diciendo, cómo puede influenciar y que hayan cambios profundos en la sociedad, que ya no hubieran más tantos crímenes, de hecho no habían crímenes, y que las personas incluso que tenían bares quebraran. ¿Por qué? Porque la gente prefería ya no beber alcohol. O sea, fue una sociedad totalmente intervenida por Dios en esa época que duró todo este avivamiento. Pero como tú bien decías, Ángela, en esa época Evan le pasó un poco la cuenta. Él se autoexigía demasiado. Él, aunque muchas veces mencionó y decía, no, la verdad, si ustedes dicen que hay un líder, yo no soy el líder. Esto no es algo mío. De hecho, a él ni siquiera le gustaba que le sacaran fotografías, porque él decía, no, las únicas fotografías que existen son posesiones de hecho de la familia. Pero era porque él decía que no quería ser mencionado como líder, y él se concentraba en la búsqueda de Dios. Sí, y cabe mencionar también que dentro de estos excesos, él estaba haciendo reuniones casi todos los días, lo que comentábamos dentro de nuestras conversaciones, y la gente le exigía a él tener reuniones cuando su cuerpo no estaba dispuesto. ¿Y qué pasa? Que fue tanta la demanda de la gente que él accedió. Y ese fue uno de los errores, porque comentábamos que si Dios, siendo de Dios el Supremo, el Rey de Reyes, descansó el séptimo día, ¿cuánto más nosotros? Necesitamos el reposo para cuidar el templo del Espíritu, que es nuestro cuerpo. Así es, de hecho, Dios no nos va a dar nunca una carga mayor de la que podamos llevar. De hecho, si le pasó esto y empezó a pasar todo esto, es porque Evan totalmente tenía todas las habilidades para hacerlo. O sea, lamentablemente cometió un error que muchos pudiéramos pensar, oye, pero ¿cómo un error loco? O sea, no cuidarte bien. Bueno, yo personalmente muchas veces he caído también en eso, y de verdad cuando yo leí esta historia a mí me impactó mucho, porque muchas veces yo, no sé, pues me dedico mucho a una cosa y dejo de pensar en que la alimentación, no sé, en mi ser integral. Pero como tú mencionabas antes, somos una persona que tenemos un espíritu, que tiene alma y que vive en un cuerpo. Y si el cuerpo no está bien y está cansado, no está bien alimentado, lamentablemente va a morir. Y eso significa que el espíritu va a tener que partir. Y necesitamos descanso. Y lamentablemente fue la base de que esto se terminara. Porque la verdad, en esa época, ¿qué le empezó a pasar? Como él estaba tan cansado y la gente, como tú bien decías, le exigía que estuviera, y aunque él quería cancelar reuniones, la gente se enojaba cuando lo decía. La verdad, empezó de repente con cosas pequeñas a molestarse. Entonces a veces estaba en el púlpito y retaba por cosas que a lo mejor no eran necesarias. Entonces no entendía bien la gente qué estaba ocurriendo. Empezó a entrar en profundas depresiones. Incluso comenzó a tener amigos que no eran los mejores en esa época. Wow. Qué importante esta enseñanza, porque muchas veces nosotros no filtramos los amigos y las amistades que tenemos. Y qué importante es que nosotros nos arrimemos a buenos árboles, que nos den buena sombra. Y estas también son nuestras amistades, las amistades que van a impulsarnos, a proyectarnos. Y a pesar de que este hombre es un hombre ungido, Evans, necesitaba el consejo a través de Dios, a través de las amistades de Dios. Sí, obviamente él quería hacer lo mejor. De hecho, todo lo que hizo, en general uno podría decir, él no quería cometer ese error porque no sabía. De hecho, nadie le había enseñado que tenía que cuidarse. Él pensaba que tenía que ser así, que tenía que buscarlo de forma intensa. Y de hecho es un hecho documentado que los 2 primeros meses de avivamiento, él casi dormía como 2 o 3 horas diarias y prácticamente no comía. Entonces, obviamente, el agotamiento, tanto de cuerpo como emocional, fue bastante. Y eso impactó. Pero en esa época, toda Gales fue impactada antes de que empezaran a surgir estos colapsos depresivos que él tuvo. Antes de eso, de hecho, hasta el mundo se enteró de esto. Empezó a llegar a todos lados. Gente de todo el mundo querían ir a verlo. Empezó a existir un hambre mundial por ese avivamiento, y muchos iban a conocer a Evan Robert y a las reuniones que hacía porque pensaban que si estaban ahí iban a llevar un poquito de ese avivamiento a sus mismas naciones. Fue hermoso. De hecho, muchos historiadores mencionan que ese caso particular fue el que impulsó muchos avivamientos que ocurrieron en la misma época, como los que ocurrieron en Estados Unidos, incluso el que hubo en Chile, que fue el origen de muchos, porque en ese fue el primero, y de eso impulsó a que muchas personas... Fue una cadena.
Fue una cadena. Todo partió por un corazón dispuesto, por un hombre que quería traer un mover de Dios, porque también Dios le había dicho en su corazón que iba a haber un mover y se dispuso. Solamente lo que necesita el Señor, no da lo mismo la edad. En este caso era un hombre joven, pero también Dios ha utilizado hombres viejos que podríamos decir, no sé, si vamos a la historia de Moisés, Moisés empezó a ser utilizado ya cuando era una persona mayor, de 80 Claro. años, empezó a marcar en su generación. También ha usado niños como David. O sea, da lo mismo la edad. Cualquier persona que se disponga en el corazón, con su corazón, de buscar al Señor y se disponga a hacer algo, Dios lo va a usar. Qué hermoso. Por eso es importante que usted que está escuchando ponga atención, que tenga un corazón dispuesto porque el Señor lo quiere usar a usted. Que usted esté escuchando este programa no es casualidad, sino que Dios va a hacer algo extraordinario. Así es, porque Dios utiliza, como tú dijiste bien, a personas que parecieran comunes y que a veces tenemos muchas debilidades, los ocupa para hacer cosas extraordinarias. Así que cualquier persona, tú, yo, Angélica, o la persona que nos está escuchando a través de la radio o de la televisión, puede ser usado por Dios. Solo necesita un corazón dispuesto. Y qué importante, antes de cerrar, me gustaría recalcar que un avivamiento no tiene por qué terminar. Un avivamiento puede persistir en el tiempo. Por eso es importante que cuando una persona empieza un mover importante dentro de una nación o en una iglesia, nosotros nos reproduzcamos en otros y le enseñemos a otros lo que estamos haciendo. De hecho, delante también mencioné a Moisés y eso me gustó mucho de esa historia en particular. Moisés, de hecho, preparó a su sucesor, a Josué. Y lo preparó y fue un hombre exitoso. Eso debiéramos hacer nosotros, reproducirnos en otros. No tiene por qué terminar, no tiene por qué Dios buscar en cada generación uno nuevo y prepararlo de cero. Tenemos que impartir. Qué importante es de generación en generación. Así es. Bueno, se nos fue el tiempo. La verdad es una historia muy buena. Un hombre muy inspirado, un hombre que buscó desde pequeño al Señor, que fue usado muy joven. Lamentablemente no duró tanto tiempo, pero sí marcó una generación completa. Así que lo vamos a dejar invitado. Lamentablemente no podemos continuar, pero vamos a seguir dejar invitado para el programa que vamos a tener el día de mañana. Así que los esperamos en Unidos, un pueblo que conquista. Hemos presentado Unidos, un pueblo que conquista.